Muy buenas tardes, ¿cómo estamos amigos? Opinión libre del día jueves 28 de mayo, día 74 del estado de emergencia nacional decretado por el gobierno a raíz del COVID. Hoy día tenemos de invitado al doctor Alan Quintana Rodríguez, médico reumatólogo del Hospital Regional de Lambayeque, miembro del equipo COVID de dicho nosocomio. Vamos a tratar el día de hoy el diagnóstico temprano del COVID y qué precauciones tenemos que tomar en cuenta. Invitemos al doctor Alan Quintana. ¿Qué Doctor, tal? muy Buenas buenas tardes. tardes. Bienvenido a Opinión Libre. Muy amable por la invitación. Buenas tardes. Muy ¿Cómo grato estamos? poder tener la conexión con tu público. Muchas gracias por su presencia. El día de hoy reporta la sala situacional COVID-19 que Perú tiene un porcentaje de letalidad de 2.93, cifra que ha bajado. Aparentemente estamos bien, ¿no? Y Lambayeque reporta una letalidad de 8.94, que si yo lo comparo con el 14 de mayo, pues ha tenido una baja de aproximadamente un 2%, 1 punto y pico por ciento. Digamos que es una cifra bastante interesante, pero aún así seguimos teniendo infectados, seguimos teniendo víctimas. Cuéntenos, doctor, cómo hacer este diagnóstico temprano, qué precauciones tenemos que tener para poder vivir con esta pandemia. Bueno, voy a empezar diciendo que siempre en medicina hemos tenido un principio, ¿no? Que cuando más temprano se haga el diagnóstico de una enfermedad, va a tener mejor pronóstico. Es decir, tratamiento temprano, diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno, el pronóstico de cualquier enfermedad va a ser bueno. El tema acá es que yo creo que en el COVID, que ya como ustedes saben, hay 3 etapas clínicas. La primera etapa es la fase viral, que generalmente dura 7 días, que está acompañado de síntomas iniciales, caso, y yo diría el más frecuente, febrícula, ¿ok? O fiebre. El paciente puede tener malestar general, sensación de escalofríos, puede tener una temperatura que va desde 37, 37,1 hasta 39 o 39,5. Puede oscilar en ese rango. Y la otra manifestación importante es la tos o alguna molestia en la garganta, que puede ser dolor de garganta, y acompañado de dolor de cabeza. Entonces, la fiebre, las molestias a nivel de la garganta, muchas veces acompañados de tos seca, y el dolor de más frecuentes con que el paciente puede iniciar. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Si el COVID no se diagnostica en los primeros 7 días, más o menos en un 20% de los pacientes que hacen COVID, esos pacientes después de 7 días se van a complicar y podrían entrar en una fase que se llama fase pulmonar, es decir, hacer neumonía por COVID, y luego en una fase inflamatoria, donde hay he escuchado ya la tormenta de citoquinas. Entonces, la idea es cómo yo evito que el paciente finalmente se complique después de los 7 días de enfermedad. Entonces, tengo que hacer el diagnóstico en los primeros 7 días. Es decir, yo debo diagnosticar un COVID no cuando ya ha pasado 7 días de enfermedad, es decir, cuando el paciente ya comienza a tener dificultad respiratoria, sino lo tengo que hacer cuando el paciente inicia, si es posible, desde el primer día, porque no es difícil, son síntomas que poco a poco ya se hacen mucho más patognomónicos, más típicos de COVID. ¿Qué quiero decir? Si un paciente que sabe que ha tenido contacto con una persona que ya está diagnosticada de COVID, Doctor, clínicamente, sí, sí, le escucho. doctor, un minuto, por favor. ¿Podría repetir nuevamente? La señal del internet está fallando un poco. Estamos teniendo problemas con el audio. ¿Podría repetir ese último minuto? Correcto. Le decía que si un paciente, ¿cómo yo puedo hacer el diagnóstico clínico? Porque COVID es un diagnóstico clínico de COVID. Si un paciente sabe
que ha tenido contacto con un clínicamente más un examen de laboratorio, sea el hisopado que se hace a nivel nasofaríngeo o por prueba rápida, y ha tenido contacto con esa persona, y ella empieza, la paciente o la persona empieza a tener fiebre o malestar general, dolor de garganta, muchas veces asociado a dolor de cabeza, pues es muy probable que este paciente esté empezando a hacer un cuadro clínico de COVID. Es decir, si un paciente, y vuelvo a repetir porque es fundamental, yo sé que he tenido contacto con un amigo, mi hermano, mi papá, mi mamá, que ya tiene COVID, y yo empiezo con síntomas que para mí es lo más frecuente y está en la literatura y los vemos en los pacientes. Fiebre febrícula, como digo, puede ir la temperatura de 37,1 hasta más de 39, dolor de garganta asociado a tos seca y un dolor de cabeza intenso, pues obviamente ese paciente lo más seguro es que tenga COVID. Y lo que tiene que hacer, por favor, desde el primer día de síntomas, desde el primero o segundo día de síntomas, es no dudar en ir al médico, a su centro de salud. Yo no puedo esperar recién a tener dificultad respiratoria, que generalmente puede ocurrir en un 20% de los pacientes, del 100% de pacientes que tienen COVID, un 20% pueden pasar a una fase pulmonar y el síntoma por el cual sabemos que el paciente se está complicando es tener dificultad respiratoria. Eso ocurre después de 7 días. Para evitar eso, yo tengo que hacer el diagnóstico en los primeros 7 días, con los síntomas que he dicho. Por lo tanto, ir al médico, ser el diagnosticado por un médico entrenado y si yo tengo factores o recibo algún tratamiento inmunosupresor por tener de repente una neoplasia o alguna enfermedad autoinmune, con más razón necesito ser diagnosticado precozmente. ¿Para qué? Para 2 finalidades o 3. Si a mí me diagnostican en el primero, segundo, tercer día de síntomas y tengo factores de riesgo, como ya mencioné, diabetes, presión alta, obesidad, probablemente yo deba recibir tratamiento según la norma técnica de MINSA, con 2 medicamentos, ivermectina y hidroxicloroquina. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Ya sabemos que, y creo que es de conocimiento, que no hay un nivel alto científico que haya demostrado que estos medicamentos tengan eficacia. Sin embargo, hay algunos estudios que ayudan, pero el diagnóstico y el éxito del tratamiento depende de que sea diagnosticado en los 7 primeros días de síntomas, es decir, en lo que viene a ser el COVID leve. Si a mí me tratan con ivermectina y hidroxicloroquina, respetando la norma que tenemos MINSA, pues yo voy a tener 2 probablemente beneficios. 1, voy a disminuir mi carga viral y con eso voy a evitar transmitir el virus a mis familiares, porque a veces hay personas que les pedimos aislamiento, pero viven en una casa y la casa es un ambiente, es un solo ambiente y viven rodeados de sus familiares. Entonces, pedir aislamiento a veces es difícil si el paciente vive en hacinamiento. Va a disminuir esa probabilidad. Y 2, vamos a evitar la probabilidad de que el paciente vaya a pasar a la fase pulmonar, es decir, se vaya a complicar. El virus vaya a afectar solamente una fase hiperinflamatoria que puede producir la muerte del paciente. Entonces, el mensaje que yo quiero dejar, y en realidad es lo importante que es hacer el diagnóstico temprano en los 7 primeros días de síntomas. No se puede esperar, porque la realidad es así, el paciente a veces nos busca cuando tiene 2 semanas, 3 semanas, cuando ya recién tiene la dificultad para respirar, la sensación de falta de aire, recién nos busca y ese paciente no ha recibido, no ha acudido al médico, no se le ha hecho el diagnóstico temprano, no ha tomado el tratamiento y es un paciente ya complicado, que si se le inicia recién tratamiento en ese momento, obviamente puede ser que el paciente no responda. Entonces, si yo tengo factores de riesgo, y hablo sobre todo a los pacientes que tienen factores de riesgo,
vuelvo a repetir, edad mayor de 60 años, obesidad, presión alta, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o recibo un tratamiento donde me baja las defensas por alguna enfermedad que tengo, sea una enfermedad oncológica, por ejemplo, y comienzo a tener fiebre, dolor de garganta o dolor de cabeza, probablemente asociado a tos seca, y tengo un familiar que probablemente ha tenido COVID, o yo he ido al mercado o he estado en contacto pues en lugares de repente donde hay hacinamiento, caso de los mercados donde ha sido un foco elevado de contagio, pues rápidamente tengo que pedir ayuda médica, por favor, rápidamente ir a su centro de salud para que sea diagnosticado clínicamente. Si a eso se me asocia, y voy a hablar de otros síntomas mucho más típicos de COVID, alteración del gusto, posiciones líquidas, dolor de espalda, dolor de pecho, pues es muy sencillo hacer el diagnóstico, pero el médico debe hacer el diagnóstico en los primeros días. El diagnóstico es clínico e inmediatamente se debe empezar tratamiento. Hay un error que yo creo que se está cometiendo en cuanto a empezar tratamiento. A veces esperamos tener un examen de laboratorio para recién dar tratamiento, y eso es un error. Yo no me puedo esperar, por ejemplo, lo que está más al alcance de poder emplear en la población son las pruebas rápidas. Son los exámenes de sangre donde van a detectar anticuerpos que se han formado a raíz de la infección viral. Esas pruebas, por favor, recién salen positivas a partir del 7º día de inicio de síntomas, ¿ok? En un 50% de pacientes con COVID. Y recién en el 100%, recién en el 14º día de inicio de síntomas. Yo no voy a esperar 7 días o hasta 10 días cuando yo sé que a partir del 7º día me puedo complicar y puedo pasar ya en una fase mucho más severa de la enfermedad que se caracteriza porque tengo dificultad al respirar. Entonces, el diagnóstico es clínico con los síntomas que he mencionado y se debe diagnosticar y empezar tratamiento en los primeros días, si es posible, en los primeros 7 días, cuanto más antes mejor. Se da tratamiento que hasta ahora, como vuelvo a repetir, se da ivermectina, se da hidroxicloroquina y tengo 2 posibles beneficios. Una vez, y 2, evitar que yo vaya a complicarme y que pase a la segunda etapa de enfermedad que ocurre generalmente a partir de los 7 días y donde generalmente el paciente inclusive puede fallecer. Los pacientes que generalmente fallecen, por favor lo digo porque en el hospital regional sucede eso, son los pacientes que van tarde, que llegan mínimo con más de 7 días de síntomas sin ser diagnosticados y sin recibir ningún tipo de tratamiento. Y si ese paciente tiene los factores de riesgo mencionado, el pronóstico no es bueno. Entonces, por favor, para controlar esta pandemia, lo único que creo que debemos hacer es instruir a la población que al a la menor sospecha de estos síntomas, fiebre, tos o dolor de garganta o dolor de cabeza, asociado a un contacto con alguien que haya podido tener COVID, pues rápidamente tengo que ir a pedir ayuda médica. No dejar pasar, por favor, porque estamos perdiendo una ventana terapéutica importantísima que son los primeros 7 días. No podemos esperar que esto pase más de 7 días. Tiene que ser diagnosticado en los primeros días. Yo tengo pacientes que se le ha hecho el diagnóstico clínico en los 2 primeros días de síntomas. Entonces, y se le ha dado tratamiento, porque son pacientes con factores de riesgo, llámese obesidad, diabetes o presión alta, y no han pasado a la fase inflamatoria, a la fase neumónica, a la fase pulmonar, donde ahí viene el problema de causar lamentablemente la muerte del paciente. Entonces,
El mensaje que quiero con el COVID es clínico. Depende de que el paciente busque ayuda tempranamente, con el primero o segundo día de síntomas, por favor. No puede esperar más de 4 o 5, o algunos esperan hasta 2 semanas cuando ya recién no pueden respirar, porque el virus entra en las vías respiratorias altas y luego va hacia el pulmón. Pero esto va a producir realmente hasta la muerte del paciente, sobre todo en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, como le vuelvo a repetir, de obesidad, personas ya de adultas mayores, con diabetes y con presión. Sin embargo, no significa que los pacientes que no tengan estos factores de riesgo no vayan a llegar a la fase inflamatoria o no se vayan a complicar. Lamentablemente he visto fallecer pacientes en el hospital jóvenes, 30, 40 años, sin ninguna enfermedad de fondo, que no tenían presión alta, que no tenían diabetes y que probablemente hayan hecho una reacción que se llama en medicina idiosincrática, propia al virus, y su sistema inmunológico, lamentablemente, cuando reacciona al virus, también puede dañar los propios órganos, llámese a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel cardíaco, etc. En conclusión, yo tengo factores de riesgo, con más razón tengo que ir más rápido al médico con los primeros síntomas. Pero si no tengo factores de riesgo, igual debemos tratar esta enfermedad tempranamente, diagnosticarla y tratarla tempranamente, por favor. Es la única manera de disminuir la posibilidad de complicación. Y tiene que quedar claro, la complicación clínica en un paciente con COVID de iniciado los síntomas para disminuir esa probabilidad de complicación después de los 7 días, es que yo debo diagnosticarlo en los 2 o 3 primeros días, dar tratamiento, disminuyo la carga viral y con eso disminuyo el contagio y disminuyo la probabilidad que yo vaya a llegar a complicarme a la fase pulmonar. Eso es el mensaje, no sé si ha quedado claro. Pero, y lo otro, no esperar una prueba. Hay muchos pacientes que dicen, doctor, quiero hacerme la prueba para saber, el diagnóstico es clínico, es decir, por síntomas. No puedo esperar tener un resultado positivo cuando sé que ese resultado me puede inclusive salir negativo después de 7 días y recién al 14º día de síntomas puedo tenerlo positivo. Yo tengo que iniciar tratamiento de forma precoz. En medicina lo que se llama eso es tratamiento empírico clínico, porque estoy sospechando de esta enfermedad, la estoy tratando y obviamente luego pediré la prueba, pero eso no me debe detener para iniciar tratamiento, sabiendo que si yo empiezo el tratamiento, sobre todo en los pacientes con factores de riesgo, teóricamente puedo evitar que vaya a pasar a una fase más compleja y finalmente el paciente vaya a fallecer. Entonces, el éxito es la atención rápida. No lo duden en buscar ayuda médica hasta por el primer síntoma que podría ser fiebre. Si yo sé que he tenido con más razón un familiar con COVID. Y esto sucede, ¿no? Tengo demasiados pacientes que me dicen, mi abuelita tuvo COVID, mi esposa tenía COVID y yo ya me siento mal. Entonces, no podemos esperar. No podemos esperar. La gente ¿ok? Es gente que a veces ha buscado la ayuda médica tarde. Ya llegan al hospital prácticamente, pues no hay la saturación, que es un parámetro muy importante de oxígeno para ver la cantidad de oxígeno en la sangre, llegan con una dificultad respiratoria muy severa. Si ese paciente se hubiera tratado o se hubiera identificado desde un inicio, podemos probablemente evitar que finalmente fallezca. Me estaba olvidando de un último concepto. Si yo tengo un paciente que le diagnostico 2 días de síntomas, le doy tratamiento y lo voy siguiendo, porque lo que hacemos nosotros es hacer un seguimiento del paciente y le instruimos cuáles son los signos de alarma. Y el primer signo de alarma que le decimos es, usted tiene COVID clínicamente, va a tomar este tratamiento,
Y por favor, si en algún momento comienza a tener dificultad para respirar o le falta el aire, nos avisa. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo la probabilidad de disminuir el contagio, obviamente con el aislamiento y disminuyendo la carga viral con los medicamentos. Voy probablemente a evitar que este paciente pase a la fase pulmonar y más aún a la fase inflamatoria, que es la más severa. Pero también la ventaja es que si yo lo diagnostico tempranamente y le hago seguimiento, supongamos que lo diagnostiqué en el tercer día de síntomas. El paciente empezó, supongamos, 50 años, empieza con fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, ¿ok? Y luego empieza con diarrea. Hago el diagnóstico en el tercer día. Yo le hago seguimiento a ese paciente y si el paciente me avisa, doctor, en el octavo día estoy comenzando a tener dificultad respiratoria, yo voy a enviar a ese paciente al hospital. O sea, es decir, lo voy a enviar cuando debo hacerlo, en el sentido cuando ya veo que se está complicando, cuando está aparentemente ya haciendo una neumonía por COVID, es decir, cuando el virus ya está afectando sus pulmones. Pero si yo nunca lo he visto y el paciente llega, hay pacientes, Julio, que llegan 2 semanas de enfermedad con una dificultad respiratoria bárbara. A veces llegan tarde y en algún momento ha pasado, y como ustedes saben, el hospital en algún momento ha estado demasiado saturado, no había puntos de oxígeno y no había oxígeno para darles. Son pacientes que necesitan oxígeno porque están con una saturación de oxígeno bajísima. Entonces, por favor, la idea de diagnosticar tempranamente es para hacer seguimiento a ese paciente y si es que si hay la posibilidad que se complique, rápidamente mandarlo al hospital para que sea atendido y darle tratamiento ya en una fase diferente, porque es una fase ya pulmonar con otro tipo de medicamentos para que pueda el paciente finalmente salir adelante y no fallecer, porque finalmente lo que queremos es esto. Entonces, esa es la principal mensaje, por favor. El mensaje es al menor síntoma, y discúlpame que lo repita tantas veces, pero tiene que quedar claro. Fiebre, molestias en la garganta, como dolor de garganta o dolor de cabeza, y tos, por favor, inmediatamente acudir al médico, más aún si tengo un familiar o he estado en contacto con alguien que sé que ha tenido COVID, o si tengo factores de riesgo, más aún, aunque el mensaje en realidad es para toda la población. Doctor, acá viene la pregunta, queda bien claro actuar rápido, ¿no? Con los primeros síntomas. Es más, me imagino que también podamos tener en cuenta que si hemos salido y hemos ido a un mercado, hemos estado en un banco haciendo la cola, obviamente también tenemos que mencionar esos datos y tener en cuenta que ahí hay una probabilidad bien alta de poder contagiarnos si es que en todo caso no hay nadie en la familia con la enfermedad, ¿no? Esos puntos donde hay aglutinamiento, donde la gente se pega, ¿no? Si estamos en una situación así, definitivamente los primeros síntomas ya es de sospecha, ¿correcto? Lo que has dicho, excelente. O sea, obviamente, si yo no tengo un familiar con COVID, pero bueno, por eso la pregunta es, ¿dónde nos podemos contagiar? En los lugares donde hay mayor hacinamiento, llámese los mercados, o si hemos estado en un banco o en un supermercado, puedo yo también obviamente contagiarme. Entonces, no dudar que esta enfermedad se puede detener a tiempo si se diagnostica y se trata a tiempo. Eso es lo más importante. Si el paciente se confía y deja pasar más de 7 días y finalmente ha sido COVID, puede ser que se complique y es lo que no queremos. Y la única manera de evitar eso es que sea visto por un médico y el médico haga el seguimiento, el tratamiento, y si se complica, pues rápidamente mandarlo al hospital. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la atención primaria, en los centros de salud. Recibir a nuestros pacientes tempranamente, hacer el diagnóstico, empezar el tratamiento en los que tienen sobre todo factores de riesgo, que ya mencioné, y si
Y ese paciente se le hace seguimiento y estoy seguro que su pronóstico va a ser mucho mejor. Pero si el paciente espera días, semanas y recién cuando ya no puede respirar va a ir al médico, puede ser tarde. Hemos tenido pacientes que terminan falleciendo en su casa porque nunca pidieron asistencia médica. Y eso no puede pasar. O sea, eso no puede pasar. Y lo otro que quería mencionar, los medicamentos que MINSA ha puesto en la norma técnica para casos leves, y hablo de casos leves, pacientes con tos, con febrícula, con fiebre, con dolor de garganta, con dolor de cabeza, son medicamentos, y antes de mencionar esto, no se olviden para lo que los pacientes tienen que saber, todos los medicamentos tienen efectos adversos. O sea, no hay medicamento que no lo tenga. Desde un paracetamol a una amoxicilina, todos tienen efectos colaterales. Los medicamentos que tenemos en el COVID leve, que es ivermectina e hidroxicloroquina, y voy a hablar de repente de hidroxicloroquina porque es un medicamento que nosotros los reumatólogos lo utilizamos por años, es un medicamento seguro, o sea, es uno de los más seguros, que menos efectos adversos nosotros encontramos en los pacientes. Entonces, se ha hablado mucho de efectos colaterales de la hidroxicloroquina asociados a problemas cardíacos, por lo cual muchos médicos que nunca han utilizado hidroxicloroquina pues tienen temor. Y voy a hablar de una experiencia que creo que es importante. Los reumatólogos utilizamos hidroxicloroquina en pacientes, por ejemplo, con lupus, que es una enfermedad crónica, no se cura, ¿ok? Y le damos a los pacientes con lupus prácticamente de por vida. ¿Qué significa? Nosotros le damos hidroxicloroquina y probablemente lo tome durante toda su vida, o sea, lo toma años. La dosis en el COVID, ¿ok? Son, como tú sabrás, son 7 días que se toma hidroxicloroquina. Y nosotros damos ese medicamento en otras enfermedades, obviamente, como lupus, lo toman años, Julio, años. Yo tengo pacientes con hidroxicloroquina tomando 4, 5, 6 años, no solamente con lupus, con artritis reumatoide, con otro tipo de enfermedades que vemos los reumatólogos, y nunca he tenido, yo tengo 10 años como reumatólogo, probablemente todavía, como digo, sea un reumatólogo joven, pero nunca he visto un efecto adverso cardíaco de hidroxicloroquina. Yo he conversado con otros colegas, obviamente que tienen ya 30, 40 años de reumatólogo, y prácticamente ha sido anecdótico el efecto adverso cardíaco. Entonces, si yo voy a dar un tratamiento de hidroxicloroquina, y hablo solamente del uso de hidroxicloroquina, por 7 días, y la dosis que estoy dando es muy similar a la que yo empleo en mis pacientes de reumatología por años, porque les doy por años, pues yo creo que no deberíamos tener miedo al poder indicarlo. Tenemos el respaldo legal, tenemos un medicamento, y no lo digo yo solamente, lo han dicho, menciono los infectólogos de gran trayectoria en el Perú, el doctor Ciro Maguiña, el doctor Gotuso, que son medicamentos aparentemente seguros. O sea, no puedo pedirle un medicamento que no tenga efectos colaterales, es imposible. Todo lo tiene, pero el beneficio del medicamento tiene que ser mucho mayor que el riesgo, por eso es que se da. Entonces, yo creo que acá, como dije, tenemos mucho que ganar y tiene que ser precoz. Si este paciente tiene factores de riesgo que obviamente hace ver que el paciente se puede complicar, es decir, si yo tengo un paciente que tiene clínica de COVID y es hipertenso y es diabético, tengo posibilidad que ese paciente va probablemente a llegar a una fase inflamatoria, va a ser una neumonía, va a ser dificultad respiratoria. Con más razón lo tengo que diagnosticar tempranamente, darle tratamiento oportuno. Como vuelvo a repetir, en los primeros días, si es posible 5 días de enfermedad, sin tener que esperar ningún análisis, por favor, porque el diagnóstico es clínico, y con eso probablemente evitar que se vaya a complicar. Y si se complica, mandarlo oportunamente al hospital para que reciba el tratamiento oportuno y mejore su pronóstico. Ese es el mensaje. Ahora, sí debo aclarar que actualmente
no hay ningún medicamento que tenga un nivel de evidencia o un rigor científico, pues A1, para que yo diga, este medicamento sirve. Lamentablemente, no tenemos ese respaldo científico. Sin embargo, hay algunos estudios que logran eh, enfrentar esta pandemia, sea en el COVID leve, en el COVID moderado, el COVID severo, que nos puede ayudar a poder evitar que el paciente finalmente vaya a fallecer. Y creo que la etapa más importante para que el paciente sea tratado, por favor, no es que el paciente recién reciba tratamiento hospitalizado, no. La ventana terapéutica o la oportunidad terapéutica es en los primeros 7 días de enfermedad, no cuando ya pasa o se complica, es en los primeros días, pero para eso necesito que el paciente me busque, nos busque a nosotros en los primeros días sin duda mental y tiene que quedar claro en la población. Se tiene que pedir ayuda rápidamente, no tener duda que mucha gente dice, no, no es COVID, yo estoy bien, no me va a pasar nada, y lamentablemente ya cuando el paciente se complica recién pide ayuda y eso no debe pasar. Doctor, aquí justamente quería hacerle unas consultas porque justamente el problema este de la hidroxicloroquina obviamente sale a raíz de algunos documentos también científicos, pero lo asocian, o sea, no es que por sí sola cause el problema, sino que ya cuando va asociada con la citromicina, ahí viene el problema, de acuerdo a algunos estudios que están circulando a través de la web. E incluso a la ivermectina también la querían, digamos así, poner en el paquete, pero bueno, la ivermectina está más que demostrado que a lo mismo que usted está mencionando, que la hidroxicloroquina se usa en tratamientos por años, la ivermectina ha pasado por lo mismo con el tratamiento de la oncocercosis, ¿no? Entonces, y son tratamientos de años y nunca ha habido reportes de que sea nocivo. Usted mismo lo está diciendo, el problema es que tiene que ser monitoreado por un médico, tiene que ser evaluado por un médico y tiene que ser llevado por médico para que no tenga este riesgo tan alto y pueda, obviamente, recuperarse el paciente lo mejor posible, ¿no? Supuestamente no deberíamos morirnos, deberíamos pasarla mal, pero no deberíamos fallecer. Y para eso justo es el mensaje que usted nos está dando, ¿no? Los 7 primeros días son básicos, aunque pensemos que sea un resfrío, porque a algunos les da así. Y es más, yo en las redes sociales he tenido casos de personas que lo han pasado como un resfrío, han sido prácticamente ese 80% de personas que lo pasan como si fuera una picadura de mosquito, ¿no? No les pasa nada, pero se confían y contagian a los demás. Y de repente contagian a las personas volubles o, como usted está diciendo, algún joven que, bueno, da algunas características, no tiene preexistencias, pero le va mal y puede fallecer, ¿no? Hay que ser un poco más cívicos con el tema. Si me tocó ser asintomático o tener un COVID muy leve, tengo que ser muy solidario con mi entorno. Doctor, los niños tienen las mismas reacciones sintomáticas o son distintas? Bueno, no soy pediatra, pero igual voy a comentarlo, que es importante. Los niños, digamos que están un poco más protegidos desde el punto de vista de la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Los cuadros mucho más severos son en adultos, pero el principio es el mismo. El niño, justamente por ser un niño, pues igual, la responsabilidad está en el padre y tiene que también inmediatamente acudir al pediatra, que en este caso será el entendido para poder hacer el diagnóstico clínico oportuno y el tratamiento oportuno. El tratamiento es muy parecido a adultos, ¿ok? Pero tiene el mismo principio. Sin embargo, los cuadros más severos pues son en adultos y sobre todo en la población vulnerable con los factores que mencioné, pacientes adultos mayores, pacientes con obesidad, pacientes con presión alta, pacientes con diabetes, pacientes con una enfermedad de fondo, probablemente oncológica, que son los que están más llamados a hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento
tratamiento oportuno. Yo me quedo mucho con tu frase que has dicho, no tenemos por qué morirnos de COVID. O sea, no tenemos por qué pasar. O sea, realmente es muy triste cuando a veces vienen pacientes que pudimos haberlos visto antes, diagnosticarlos tempranamente y tratarlos tempranamente, y a veces los pacientes buscan la ayuda médica tardía. Entonces, por eso es que tú mencionaste del resfrío común y algo clínico, porque nosotros los médicos nos han entrenado para hacer diagnóstico en base a síntomas y signos, ¿ok? No olvidar que el resfrío común puede dar mucho rinorrea. ¿Qué significa rinorrea? Secreción nasal abundante, ¿correcto? El COVID generalmente no da secreción nasal. O sea, es una diferencia muy, digamos, particular entre los síntomas de COVID y un resfrío común. El resfrío común puede dar mucha rinorrea, mucha secreción nasal abundante, ¿no? Como los pacientes también alérgicos, también comienzan a tener una secreción nasal muy abundante. En el COVID generalmente no ocurre eso. Y lo otro es que en el resfrío común probablemente no haya fiebre, no necesariamente hay fiebre, ¿ok? Entonces, y el cuadro del resfrío común es un cuadro mucho más localizado, menos aparatoso. El paciente con COVID, si bien es cierto, empieza con fiebre, dolor de garganta, a veces tos, tiene también dolor muscular. Hay pacientes que me dicen, me duele la espalda como si me lo hubieran pateado, literalmente. O tengo un dolor de cabeza en la zona occipital, me tomo el paracetamol, después de 6 horas nuevamente me regresa el dolor de cabeza. O hay un poco de dolor de pecho, dolor ocular al inicio. Ya cuando el paciente hace, y por favor eso es importante, alteración del gusto y alteración del olfato, es decir, el paciente pierde no puede palpar, sentir los sabores o pierde el gusto, no saborea las comidas o no huele, pierde el olfato, eso ya son 2 signos muy típicos de COVID, pero no siempre se presentan. Ahí está el problema, o sea, no siempre se presentan y no siempre se presentan al inicio de la enfermedad. Por eso es que menciono fiebre y tos o molestias en la garganta como los primeros síntomas que si yo tengo 1 o 2 días, inmediatamente debo ir al médico, ¿ok? Debo ir al médico y por favor, no a la automedicación, porque es otra cosa también que tenemos. He tenido casos, Julio, de pacientes que, y los han dicho otros colegas, ¿no? Están tomando, por ejemplo, no se toma, por favor, corticoides en los primeros días de la enfermedad, en los 7 primeros días donde está produciéndose la replicación viral. No está indicado tomar corticoides. Hay gente que escucha la recomendación de un amigo, una amiga, y comienza a automedicarse, y eso es un error. Lo que estamos aconsejando es, al menor síntoma de los que ya he mencionado, inmediatamente acudir a un médico, a tu centro de salud, que te van a recibir de la mejor manera, te van a hacer un diagnóstico y te van a tratar y te van a hacer un seguimiento. Por favor, el seguimiento es fundamental para que si ese paciente se complique, vaya inmediatamente al hospital. Entonces, no a la automedicación, sí a acudir o presencialmente, o hay muchos teléfonos también que ha dado el Ministerio de Salud para pedir ayuda, para que es posible con el primer día de síntomas. Si finalmente no fue COVID, si el médico resuelve que no es COVID, no tiene el diagnóstico, en buena hora, pero es mejor ir y pedir ayuda médica para que si en caso finalmente tenemos la enfermedad, tratarla a tiempo y evitar que se vaya a complicar. Muy bien, doctor. Acá otra preguntita que es básica, y esta pregunta va dirigida a los paseos, ¿no? Porque, valgan verdades, tenemos ya 74 días de encierro. Se ha permitido los paseos en un radio de 5 cuadras, ¿no? Las personas pueden aprovechar un tema así para los niños acompañados de sus padres. Esto es bueno, puede darse tomando las medidas de seguridad, evitando el contacto con otras personas, porque hay personas que
posiblemente estén pensando que el COVID se transmite como el resfrío, como la gripe, pero si de repente yo salgo con mi hijo, adolescente, niño, o con mi madre, mi padre, a una hora donde yo veo que no hay nada de gente, no hay gente, digamos, a 20 metros de distancia, yo voy a la esquina de mi casa, me doy una vuelta a la cuadra, no me topo con gente y regreso a mi casa, me lavo a mi hijo, ¿no? No debería pasarme nada y al menos tengo algo de oxigenación y algo de desestresarme de estar en un encierro de 74 días. ¿Es posible? ¿Es recomendable? ¿Qué me puede decir usted? Miren, no olvidar, el virus ingresa al cuerpo a través de los ojos, de la nariz y de la boca, ¿correcto? Entonces, yo me puedo contagiar de un paciente, ¿por qué pedimos el distanciamiento social más o menos tose o habla inclusive? Esas gotitas de saliva puede llegar finalmente a nosotros y obviamente el virus, estando en estas gotitas, puede atravesar la nariz o inclusive la boca, ¿ok? Entonces, se pide la distancia social justamente porque si uno guarda la distancia de metro, metro y medio, pues esa saliva, esas gotas de saliva que me podrían finalmente llegar, no van a llegar a pasar un metro y medio y finalmente van a caer al suelo y no van a poder ingresar a mi cuerpo a través de los ojos, de la nariz o de la boca, ¿correcto? Entonces, en realidad, lo que puede ocurrir es que uno salga, y claro, si yo sé que mi familiar no está contagiado y yo estoy bien, pues no va a haber problema, ¿no? Pero sí tengo que guardar la distancia social con las demás personas justamente por lo que estoy explicando. Generalmente metro y medio a 2 metros, con la idea que esta persona, si estornuda, tose o cuando habla, las gotas de saliva no me lleguen a mí, a mi cara, y no pueden el virus entrar a través de la boca, la nariz o los ojos. Y lo otro es que si yo toco una superficie contaminada por el virus, porque saben que puede quedar en las superficies, y yo toco y el virus está en mis dedos y yo me toco la nariz o coloco la mano en la boca o me toco los ojos, podría estar llevando el virus. Por eso viene el lavado de manos. Por eso viene el hecho de que ni bien yo toco alguna superficie, pues constantemente tengo que estar lavándome las manos. El uso de mascarillas obviamente es justamente para evitar que pueda llegar las gotitas de saliva, y lo otro es el distanciamiento también social. O sea, eso es fundamental. Entonces, el cuidado que hay que tener es que cuando uno toque superficie, lavar las manos y no me vaya a tocar con esas manos que no están suponiendo lavadas, pues ni los ojos, ni la nariz, ni la boca. Previamente me tengo que lavar, por eso es lo que recomendamos, ¿no? El lavado de manos, el uso de mascarillas y la distancia social. Correcto, doctor. Entonces, hay que bajarle de repente al miedo porque, valgan verdades, son 74 días de aislamiento, de encierro, y bueno, esto puede afectar pues el estado anímico de las familias y la salud también, valgan verdades. Acá algunos colegas suyos pues mencionaban que a veces estos encierros prolongados pueden ser nocivos para la salud, pero obviamente si vamos a salir, tomemos las medidas de prevención, no nos cojamos las caras, salgamos a caminar, evitemos tener gente cerca, ¿no? Podemos respirar el aire fresco o sentir al menos el entorno. Siempre hay que tener claro que esta enfermedad, el caso es vía persona a persona. Básicamente, esa es la forma como nos contagiamos de esta enfermedad. Y bueno, doctor, creo que no hay más preguntas por el momento. Me llega una pregunta del WhatsApp. Lo que pasa es que, a ver, esta persona me dice, no encuentro la prednisolona, mi padre está en el hospital y no hay en las farmacias prednisolona, ¿qué puedo llevarle? Bueno, doctor, esa es ya una pregunta muy... Es una pregunta, habría, y esto me hace acordar algo, ¿no? Los trabajos que han salido sobre hidroxicloroquina del riesgo cardiovascular es para pacientes hospitalizados que reciben acitromicina, hidroxicloroquina, no para pacientes con COVID leve.
Aclarar eso. Hidroxicloroquina e ivermectina, sobre todo en pacientes con factores de riesgo que mencioné, con diabetes, presión alta, en el COVID leve. Cuando el paciente está hospitalizado, ya está en la etapa segunda, la que mencioné, o en la fase 3, la fase pulmonar, es decir, el paciente tiene una neumonía por COVID que le está produciendo insuficiencia respiratoria. Y en esa etapa, ya la hidroxicloroquina y acitromicina probablemente no cumplan un papel tan fundamental. Ahí entran otros medicamentos que tampoco no es que hayan demostrado que no tengan respaldo científico aún, ¿no? Pero hay algunos reportes de beneficio y por eso se están utilizando. Y ahí está la metilprednisolona, que es un corticoide que se emplea ya en la segunda fase, no en los primeros 7 días, y vuelvo a aclarar, porque he encontrado pacientes que están tomando corticoides en los primeros 7 días y eso es un error, porque lo que va a producir es que van a aumentar la replicación viral. Eso es un error. Los corticoides, si tienen algún beneficio, es en la segunda etapa, es decir, cuando ya uno pasa de los 7 días, el paciente comienza a hacer una neumonía, tiene unas indicaciones específicas. Lamentablemente, pues obviamente como muchos pacientes están recibiendo algunas dosis, como por ejemplo de metilprednisolona, el medicamento se vuelve escaso. Pero, por ejemplo, el hospital regional ahorita, yo diría que tenemos todavía, estamos abastecidos ya de algunos medicamentos que empleamos justamente en la fase de hospitalizados, en la fase pulmonar o en la fase de hiperinflamación. No le podría dar una respuesta porque no le puedo decir ahorita dónde lo puede encontrar, pero seguro le han pedido porque está en la fase ya de complicación. Es decir, su familia lamentablemente tiene ya una neumonía y la idea, como vuelvo a repetir, es evitar eso, ¿no? O sea, la idea no es no nos llegue al hospital. La función que tenemos los médicos, y ahí viene la atención en el nivel primario, es que en los centros de salud, es decir, los centros que están cercas a mi casa, yo como paciente, ahí es donde tengo que acudir al menor sospecha de que yo tengo algún malestar de COVID para ser diagnosticado tempranamente. Y si finalmente puedo complicarme, que puede pasar, rápidamente el médico me va a orientar y me dice que tengo que ir al hospital. Eso es lo que podría concluir. Lamentablemente sí es cierto que algunos medicamentos se han escaseado debido a la alta demanda por el tratamiento de COVID. ¿Okay? Correcto. Doctor, unas últimas preguntas. Hay estos temas de la medicina natural. Obviamente, algunos colegas suyos, bueno, ya en algunas entrevistas que hemos hecho, han opinado que, bueno, lo que no te hace daño te hace bien, ¿no? Fue una declaración que hizo el doctor Rodolfo Cruz, ¿no? Que estas medicinas naturales, la alimentación, son bases muy buenas que obviamente nos pueden ayudar. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, yo creo que siempre la buena alimentación y los buenos hábitos es la mejor medicina para prevenir cualquier enfermedad, ¿no? En realidad vemos que esta enfermedad justamente, por ejemplo, y mencionaría de repente el uso del tabaco, pacientes que tienen tabaquismo, que sufren de enfermedad pulmonar crónica, también tienen factores de riesgo para probablemente complicarse y llegar a una etapa de pulmonar o de hiperinflamación en COVID. Mire, falta mucho por aprender en realidad. Esta enfermedad es nueva. Tenemos prácticamente casi ya 4 meses de la enfermedad, desde que la enfermedad llegó al mundo, por resolver. Puede ser que lo que digamos ahorita de repente en un futuro no sea tan cierto. La ciencia va avanzando cada día más, pero definitivamente uno tiene que tener las mejores medidas desde el punto de vista de los buenos hábitos, desde el punto de vista de alimentación y obviamente el ejercicio, que es fundamental, que ahora pues nos hemos visto privados justamente porque no podemos salir, aunque en casa lo podemos hacer. Eso sería de repente mi opinión, ¿correcto? No todos son medicamentos, obviamente, para ciertas patologías, pero voy a volver a repetir y creo que así lo repita 10 veces no me voy a cansarlo. Por favor, acudir al médico lo más antes posible ante el menor síntoma que uno tenga de sospecha de COVID, por favor. Doctor, le agradecemos la entrevista y nada, esperemos tenerlo en otra
oportunidad por este espacio de opinión libre. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muy amable por la atención. Bueno, amigos, hemos escuchado al doctor Alan Quintana Rodríguez, médico reumatólogo del Hospital Regional de Lambayeque, miembro del Cuerpo Médico COVID-19, y espero que esta entrevista pues haya servido para dilucidarlo. Ya saben, amigos, compartan con sus amistades en sus redes esta información que puede salvar una vida y definitivamente ayudar a que todos pasemos esta pandemia lo mejor posible. Que tengan muy buena tarde.